Hola, yo soy Fidel Báez, ingeniero en aplicaciones aquí en Intelligy y les doy la bienvenida a este webinar. El día de hoy vamos a cubrir lo que es el diseño para manufactura aditiva. Primero me gustaría hacer mención de lo que es la manufactura aditiva o lo que se conoce como impresión 3D. En Intelligy manejamos lo que es la tecnología de Stratasys. Stratasys tiene tres tecnologías, lo que es FDM, PolyJet y SLA. Cada una de ellas tiene una característica en especial que las deja diferenciarse de las demás. Cuando trabajamos con FDM estamos hablando de termoplásticos. Estos son plásticos que se calientan hasta cierto punto que los hace maleables y se depositan capa por capa siguiendo un patrón en especial para de esta manera conformar nuestra pieza. Cuando trabajamos con PolyJet estamos hablando de lo que son resinas fotosensibles. Estas resinas lo que hacen es que se pasan por luz ultravioleta para endurecerlas. Cuando se trata de PolyJet tenemos un cabezal que es bastante similar a lo que es la impresión tradicional en papel. Nos deposita gotas de nuestro material, después este se endurece, encima son otra vez gotas de nuestra resina que se vuelve a endurecer y esto de manera subsecuente hasta tener nuestra pieza finalizada. Cuando estamos hablando de SLA, viene a ser resina también, pero en este caso es solamente un tipo de resina con la que se puede trabajar y se usa un láser que es el que nos va trazando nuestro patrón para lograr tener una pieza. Después tenemos lo que es la manufactura tradicional. Con la manufactura tradicional tenemos lo que es CNC, tornos, taladros y todo este tipo de herramientas con lo que estamos más familiarizados a trabajar. Este tipo de herramientas tiene bastantes limitantes cuando lo comparamos con lo que es la manufactura aditiva. El más fácil de mencionar vienen a ser los canales internos. En la actualidad no tenemos una herramienta que nos permita hacer canales internos de manera compleja o más bien cualquier otra manera que no sea una recta. También tenemos lo que son las salientes y voladizos. La gran mayoría de las maquilas trabaja con lo que vienen a ser máquinas CNC de 2 ejes y medio. Esto significa que no podemos trabajar en la parte de abajo de nuestra pieza y por lo tanto es imposible hacer una pieza que esté volando, se podría decir. Y la otra gran desventaja es que tenemos que usar múltiples herramientas. A veces no solamente tenemos que usar nuestro CNC, sino que también tenemos que ir a otro proceso y otra herramienta diferente. Cuando hablamos de lo que es la manufactura aditiva, esto no viene a ser un problema ya que nuestra impresión hace todo desde inicio a fin. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la manufactura tradicional. Como podemos observar, tenemos una pieza cuadrada, sin gran complejidad en su diseño. Tenemos algunos barrenos, pero estos igual no representan un gran aumento en la complejidad. Si trabajamos un poco más la pieza, podemos tener lo que son contornos más complejos, algunas curvas, pero de nuevo podemos ver que nuestra pieza solamente está trabajando en la parte superior, mientras que la parte inferior se queda tal cual está nuestro material. Si añadimos un poco de fixturas para poder tener en cierta posición nuestras piezas sin tener que estarlas sosteniendo nosotros mismos y un operario que se encargue de que esté en la posición correcta, podemos tener geometrías bastante más complicadas. El problema aquí es que tenemos a una persona que está trabajando activamente con nuestra maquinaria y esto es un problema ya que no podemos tener a una persona 10 horas en caso de una pieza bastante grande cambiándola cada 5 minutos de posición. Cuando estamos trabajando con manufactura aditiva, este no es un problema ya que ustedes solamente le dan imprimir y la máquina se encarga de todo lo demás. Aquí tenemos dos piezas, una de ellas diseñada con lo que es manufactura tradicional y otra diseñada para manufactura aditiva. La manufactura aditiva se podríamos decir que cuando la estamos diseñando es una metodología de diseño. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes herramientas que debemos aplicar para de esta manera lograr una mejor geometría y tomar ventajas de lo que es la impresión 3D. Poder tener ángulos más suaves, el tener peso reducido, el poder aprovechar lo que es el material de soporte. Este tipo de herramientas son muy útiles. Aquí tenemos lo que son los estilos de relleno. Cuando hablamos de manufactura aditiva no estamos limitados a un relleno sólido como es con la manufactura tradicional, que tenemos un bloque de aluminio que ya es sólido y solamente lo estamos trabajando en el exterior, sino que podemos trabajar desde su interior para de esta manera tomar mayor ventaja de esto. ¿Qué significa? Que podemos tener un relleno
basado en lo que son nuestras diferentes necesidades. Si tenemos una pieza que va a estar expuesta a grandes esfuerzos y tiene que ser bastante resistente, podemos usar lo que es un relleno sólido. Si nuestra pieza solamente la queremos para sostener otro tipo de piezas y no va a estar sujeta a ningún tipo de esfuerzo, podemos usar un relleno de baja densidad. Este nos va a reducir en gran cantidad el peso de nuestra pieza. Y si no necesitamos que sea totalmente sólida porque los esfuerzos no van a ser tan grandes y nos interesa que sea ligera, podemos trabajar con un punto medio, ya sea un relleno de alta densidad o un relleno con un patrón especial, como podemos ver en la imagen lo que es el patrón hexagonal, que nos permite una gran cantidad de distribuidos de esfuerzos sin necesidad de añadir un gran peso a nuestra pieza. También tenemos lo que es el grosor de pared. El grosor de pared es importante porque es el que nos va a mantener la integridad de nuestra pieza. Si tenemos una pared muy delgada, nuestra pieza va a tender a deformarse, ya sea que se aplaste o se estire. Y si tenemos una pared muy gruesa, vamos a tener una pieza muy pesada. Por eso es importante saber cuál es el grosor mínimo de pared. Se recomienda que el grosor mínimo sea 2 veces la altura de corte. La altura de corte viene a ser también conocido como grosor de capa, o en la mayoría de los software de impresión viene como layer thickness. Más no significa que siempre debamos usar el mínimo. Como nuestras capas a veces tienden a ser bastante altas, pueden tambalearse y tenemos que tener capas aún más gruesas. Por lo cual se recomienda de manera ideal, si en la medida de lo posible, siempre usar como mínimo 4 veces el grosor de capa. También podemos observar que nuestra pieza no requiere de ángulos de desmoldeo. ¿Esto por qué? Estamos trabajando con plásticos, más no con inyección de plástico. Cuando trabajamos con inyección de plásticos tenemos un molde del cual tenemos que quitar nuestra pieza y requerimos un ángulo en especial para no hacer este proceso más difícil. Cuando estamos añadiendo material, este no es ningún problema. Nuestra pieza va a ser creada tal cual va a ser, por lo cual no necesitamos tomar en cuenta ningún molde ni ningún otro tipo de aditamento especial. Y como podemos observar, es mejor para nuestra pieza no tomarlos en cuenta, ya que al momento de estar procesando nuestra pieza en el software, nuestro software no tiene que modificar sus grosores ni su trayectoria para poder encajar con lo que son estos ángulos. En cambio, si tenemos piezas más rectas, tenemos capas más constantes y de esta manera un tiempo de impresión mucho más rápido. También tenemos lo que son los empalmes. Los empalmes es a lo que se le suele llamar redondeos. Esto porque cuando tenemos esquinas rectas tienden a ser lugares donde se concentran los esfuerzos y posibles puntos de falla. Al redondear estas esquinas nos libramos de este tipo de problemas. De igual manera no lo podemos hacer usando el radio que queramos y tener una pieza con un redondeo súper grande, porque pues al final de cuentas terminamos perdiendo nuestra geometría, sino que se debe ser algo discreto, simplemente que nos ayude a lidiar con nuestras cargas. Aquí tenemos 3 ejemplos. En el primero, de la izquierda, podemos ver que no tenemos ningún tipo de redondeo. Tenemos ángulos rectos que posiblemente sean causa de una falla en futuro. Después tenemos en el centro un ángulo de redondeo que viene a ser la mitad del ideal o el mitad de la grosor de nuestra pared con la que estamos trabajando. Como podemos observar en el centro tenemos un hueco. Este hueco va a ser un lugar de falla posiblemente en futuro, y al final a la derecha tenemos el caso ideal. Este caso ideal es donde nuestro radio viene a ser el mismo que el grosor de nuestra pared. Como podemos observar, es totalmente sólido y no representa un gran daño a nuestra pieza a futuro. También tenemos los empalmes en vertical. Cuando tenemos una pieza que se levanta desde una superficie, necesitamos estos empalmes igual para reducir la concentración de esfuerzos. Y en este caso también para evitar que nuestra pieza se vaya a tambalear. Aquí trabajamos con 2 radios, lo que es el radio interior y el radio exterior. El radio interior es arbitrario completamente. Igual se recomienda no usar uno demasiado grande o demasiado pequeño para no modificar mucho nuestra geometría. Y el radio exterior es donde se tiene que tener más cuidado. Se recomienda sea la suma del radio interior más el grosor de pared. Esto para evitar problemas similares a lo que ocurriría con el ángulo de desmoldeo.
Manteniendo esta fórmula podemos garantizar que nuestras capas van a ser bastante similares una de la otra y no añadir más tiempo a nuestra impresión. También tenemos lo que es el ángulo de autosoporte. Esta herramienta es la más útil de todas. El ángulo de autosoporte es qué tan inclinada puede ser nuestra pieza. Imaginen que tienen varias hojas de máquina una encima de la otra y ustedes las van empujando desde mero arriba. Como podrían observar que se empiezan a generar cierto ángulo y en cierto punto las hojas se caerían. Esto es porque el ángulo fue demasiado grande. En la impresión 3D pasa lo mismo. Tenemos capas de material depositadas una encima de la otra y puede ser soportado cierto ángulo y no perder la integridad de la pieza. Pero si pasamos de este ángulo, nuestras capas se empiezan a pasar. Por eso es importante tenerlo en cuenta y tomar ventaja de él. Aquí podemos ver varios ángulos de autosoporte. Cada ángulo es independiente de cada un tipo de material y el grosor de capa con el que se está trabajando. Como podemos ver en la tabla, la gran mayoría de los materiales trabajan bien con lo que son 42 grados, algunos un poco más, otros un poco menos. En el caso del PLA es un caso bastante especial, que trabajamos con lo que son 63 grados. Pero en general, si nos mantenemos cerca de lo que son 40 a 43, estamos bien. Este es un ejemplo. Aquí tenemos dos piezas, una diseñada para manufactura tradicional y otra diseñada para manufactura aditiva. A la hora de entrar en nuestro software de impresión 3D y calcular lo que es el material de soporte, podemos ver que en la que está diseñada para manufactura tradicional nos va a colocar una gran cantidad de material de soporte, mientras que la que está diseñada para manufactura aditiva, al tener nuestro ángulo de autosoporte, no requiere de ninguna especie de material extra que nos incremente nuestro tiempo de impresión y de esta manera tener una impresión mucho más rápida, así como ahorrar material. Aquí tenemos este video con otro ejemplo un poquito más fácil de visualizar. Tenemos dos piezas que las dos se está tratando de imprimir en 3D. El problema aquí es que una de ellas fue diseñada con la mentalidad de la manufactura tradicional. Muchas veces, aunque tengamos una impresora 3D, no tenemos en la mente todas las herramientas y las capacidades de nuestra impresora y terminamos con piezas como estas. Esta pieza es totalmente sólida, no tiene ningún uso de lo que es el ángulo de autosoporte o diferentes estilos de relleno, y esto significa que usamos más material de soporte y más material de modelo. A su diferencia, cuando es diseñada para manufactura aditiva, en la que sí se toman en cuenta las impresoras y sus capacidades, donde podemos jugar un poco más con nuestra geometría. Como podemos observar, mientras se analiza la pieza que se deposita capa por capa, vemos que se empiezan a generar estos arcos. Estos arcos lo que hacen es reducir la cantidad de material usado. Y de igual manera, al ser diseñados tomando en cuenta el ángulo de autosoporte, no nos representan más tiempo en nuestra impresión al tener que poner material de soporte, sino que al contrario, al tener que poner menos material en general, nos va acelerando lo que es nuestro proceso de impresión. Aquí podemos ver que la pieza final tiene un ángulo de autosoporte en todos los arcos y una geometría bastante compleja. Ambas piezas tienen la misma geometría en lo que es la parte superior donde se va a colocar nuestra manguera, mas no significa que sea una gran diferencia a la hora de usarlo. Aquí podemos notar la gran diferencia cuando trabajamos tomando en cuenta la manufactura aditiva y cuando tomamos la manufactura tradicional como nuestra base. Podemos ver que la cantidad de material que se usó fue prácticamente un tercio del que se tenía pensado, así como el tiempo de impresión, que se vio reducido a la mitad. De igual manera, el material de soporte es prácticamente la mitad del que se usaba originalmente. Por esto es importante tomar en cuenta que estamos trabajando con manufactura aditiva y no con manufactura tradicional. El tomar ventaja de nuestra impresión nos puede generar cambios en nuestras piezas así de grandes o incluso mayores. En ninguno de los dos casos se usó lo que es un estilo de relleno. Si se hubiera usado un estilo de relleno de baja densidad, les apuesto que la diferencia en el tiempo podría ser de más de 10 horas. Fácilmente podría haberse impreso en 7 horas o tal vez menos.
También tenemos lo que es la modificación de los orificios. Esta es una gran herramienta que toma ventaja de lo que es el ángulo autosoporte. Cuando tenemos un círculo, tenemos una parte en la que no tenemos ningún material por debajo de ella que soporte nuestras capas. Por ello se tiene que añadir material de soporte y este nos consume tiempo. Por ello se recomienda modificar a lo que es la forma de gota, como se le conoce normalmente, en el cual en vez de tener un círculo perfecto, añadimos un ángulo en la parte superior, tomando en cuenta nuestro ángulo de autosoporte para reducir la necesidad de usar material de soporte. Y lo que es aún más beneficioso para nuestra geometría y tiempo de impresión, que es el cambiar todos los círculos por rombos. Los rombos, si son bien diseñados tomando en cuenta nuestros ángulos, no requieren material de soporte alguno y nos brindan una ventaja más, que es de que si estos rombos se hacen un poco menores en tamaño a lo que sería el círculo, una vez se barrenen con algún taladro, nos da una tolerancia aún mejor que la que nos podría llegar a dar nuestra impresión en algunos casos. Y no tenemos ningún espacio que nos pueda generar una falla a largo plazo, como sería con la forma de gota, ya que tenemos un ángulo cerrado en la parte superior y un hueco. Aquí tenemos una comparación. Tenemos nuestras dos piezas, una diseñada con círculos y otra con rombos. Cuando hacemos el análisis de nuestra pieza, vemos que una se tarda 3 horas, mientras que la otra 2 horas y cuarto, que significa que solamente usamos 2/3 del tiempo sin una gran modificación en nuestra geometría. De la misma manera, lo que es el material de soporte, vemos que se ve reducido a menos de 1/3 de lo que se usaría. Esto significa menos tiempo también y menos dinero, ya que no estamos usando material que a la larga se va a desperdiciar. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más allegado a la vida real. Se trata de la empresa Genesis. Ellos tenían problemas con sus brazos robóticos porque tenían piezas bastante pesadas. Sus brazos robóticos eran usados para sostener piezas mientras eran cortadas por chorro de agua, por lo cual tenía que ser una pieza que fuera lo suficientemente fuerte para sostener lo que estaba siendo cortado y soportar las cargas, además de que una persona no podía operarlo y tenía que estar bastante alejado si querían que fuera seguro. Por lo tanto, ellos tenían un final de brazo robótico bastante sobredimensionado. Como pueden observar en la imagen, estaba maquinado en acero o aluminio. Además, añadámosle el equipo que tenía que estar soportando, ya que tenía que usar una bomba de vacío para sostener la pieza y era bastante problemático para ellos. Por lo cual decidieron tomar ventaja de la manufactura aditiva y diseñaron su propio brazo robótico. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es su brazo robótico en la actualidad. Podemos ver que toma ventaja de lo que es el ángulo autosoporte, así como una reducción de peso. De hecho, ellos tomaron una gran ventaja, que es el incorporar parte de sus piezas dentro del mismo diseño. Esta pieza en especial tiene lo que es un canal interno, que es por donde viaja el vacío para poder sostener la pieza, y de esa manera lograron eliminar esa parte del brazo final, lo cual les otorgó una gran cantidad de beneficios. Para empezar, podemos ver una reducción en el costo de un 85%. Al no ser una pieza maquinada, estamos trabajando con algo mucho más barato, que viene a ser el plástico. También tenemos la reducción en tiempos de entrega. Al ellos a elaborarlo en la propia fábrica, no tienen que estar dependiendo de un tercero. Y la mayor diferencia viene a ser en el peso, ya que lograron reducirlo de 35 libras a solo 3. También tenemos lo que es la división de piezas. Muchas veces nuestra cama de impresión es un poco limitante en el tamaño de las piezas que podemos realizar. Mas no debería ser así, ya que podemos dividirlas y unirlas posteriormente, siempre y cuando tomemos en cuenta el tipo de cargas a las que va a estar expuesta. ¿Esto por qué? Porque tenemos que hacer que nuestras piezas encajen y las vamos a encajar según el tipo de fuerzas a las que van a estar sometidas. Si tenemos fuerzas en todas las direcciones, usaríamos lo que es un patrón rompecabezas, donde nuestras piezas encajan únicamente en cierta posición y están soportadas en todos los ejes. Si solamente vamos a estar trabajando con fuerzas axiales, podemos usar una unión que se encargue principalmente de trabajar con fuerzas en esos tipos de ejes y usar una especie de ganchitos. De esta manera nuestra pieza encaja de una mejor manera.
y tenemos fuerzas transversales, podemos hacer que se entrelacen las capas, se podría decir, para de esta manera tener una unión donde se distribuya mejor el esfuerzo. A veces no simplemente se trata de que nuestra pieza es muy grande, sino que tenemos que tener cuidado con una dimensión en especial. Si queremos un círculo perfecto, quizá no querramos que ese círculo sea construido flotando encima de material de soporte y querramos que salga directamente de nuestra pieza. También para este caso podemos usar lo que es la división de piezas, como podemos observar en nuestro ejemplo. Tenemos que esta pieza se quería cuidar esa parte circular que se va levantando en nuestra pieza sin tener que usar material de soporte, y por eso se dividió. Por eso es importante saber qué tipo de comportamiento va a tener nuestra pieza y tomarlo en cuenta a la hora de la manufactura. Tenemos lo que son los ensambles. Podemos tomar ventaja de ellos ya que podemos imprimir ensambles completos en nuestras impresoras. Lo único que tenemos que tomar en cuenta son las tolerancias tanto de nuestro ensamble como de nuestra impresora. ¿A qué me refiero a esto? A que no queremos que nuestras paredes se vayan a chocar y de esta manera interrumpan el movimiento de nuestro ensamble. Por ello, tomamos en cuenta las siguientes características. Como espacio entre nuestras paredes verticales dejamos una distancia de 0.2 milímetros, que es la tolerancia con la que trabajan nuestras impresoras de Stratasys, y horizontalmente entre capas dejamos al menos una capa, esto para garantizar que se va a llenar de material de soporte y tendremos una libertad total de movimiento. Tenemos el caso de la empresa Ford. Ellos tenían problemas con una fixtura que realizaba algunas mediciones en sus ensambles y a la larga eran un problema porque tenían que estarlas ensamblando y eran bastante pesadas, llevaban mucho equipo de por medio. Y lo que hicieron fue usar la manufactura aditiva y terminaron con una pieza bastante similar a esta. Lo que esto les permitió es reducir a una sola pieza, ya que ya no tienen que estar soldando ni remachando diferentes piezas de aluminio. Ya solamente tienen su pieza recién salida de la impresora para añadirle las bombas de vacío y diferentes sensores que utilizan. ¿Esto qué significa? Menor tiempo a la hora de ensamblaje, ya que solamente estoy trabajando con una pieza y elimino pasos, así como trabajar con piezas más ligeras que son más fáciles de manejar, que a la larga también me representan trabajar con mayor rapidez, por lo cual sigo ahorrando más tiempo. Como podemos observar, una reducción del 15% del peso fue bastante considerable para ellos. Tenemos otro caso que es la empresa Eckhart. Como pueden observar ahí tenemos la que es la pieza que está en la pantalla, nomás que en este caso ya la tenemos impresa. Esta pieza se usaba para ajustar lo que son los muelles en las trocas y era bastante compleja, ya que esta pieza usaba una gran cantidad de piezas manufacturadas de manera tradicional, requerían soldadura y el estar una persona activamente trabajando con ellas. Usando lo que es la tecnología FDM, ellos lograron reducirlo a solamente 3 piezas, lo que son las principales y las 2 que se pueden mover. Asimismo, como reducir la cantidad de peso, ya que redujimos el peso poco más de la mitad. De esta manera también se puede lograr un trabajo más fluido, ya que no te cansas tanto al estar moviendo la pieza. Otra gran herramienta son los insertos. Cuando trabajamos con roscas tenemos tolerancias muy cerradas y también necesitamos que sean lo suficientemente fuertes para soportar algunos esfuerzos. Por ello se recomienda el uso de insertos. Tenemos los insertos en nuestra impresión. Gracias a nuestro software podemos programar una pausa. Lo que va a pasar es que nuestra impresora se va a parar, nos va a decir y nosotros podemos ir a colocar una tuerca en el espacio que le hemos designado. Obviamente esto se hace previo en el software CAD, se deja este espacio, esta cavidad donde se colocará la tuerca. También tenemos los insertos a presión. Una vez nuestra pieza está terminada, nosotros tenemos nuestra tuerca que podemos usar alguna herramienta hidráulica para de esta manera insertar la presión y dejarla de ahí de manera fija. O tenemos los insertos térmicos, que aquí lo que se hace es que se calienta nuestro inserto y derrite el material hasta que se forma parte de la pieza, se deja enfriar y una vez el material está enfriado, el inserto es parte permanente de nuestra pieza. Y también tiene una ventaja de que como cualquier otro material puede ser trabajado de la misma manera.
Entonces podemos usar las mismas herramientas que usamos en lo que es el aluminio y el acero para hacer roscas, en lo que es el plástico. La gran ventaja es que al ser plástico y ser un poco más blando, este proceso se realiza de una manera mucho más rápida. También tenemos lo que es el diseño de contornos. Cuando tenemos una pieza que tiene que ser muy ligera y muy fuerte, trabajamos con lo que es diseño de contornos. Nuestro software de manera automática nos va a colocar un grosor de pared de una sola capa, pero nos va a crear una estructura interna que nos va a garantizar la resistencia. De esta manera podemos tener una pieza que aguanta fuerzas bastante grandes y usar la menor cantidad de material posible para tener la pieza muy ligera. También tenemos lo que es el diseño generativo. Esto viene a ser lo último en tecnología para aprovechar lo que es la manufactura aditiva. Lo que se hace es dejar nuestra geometría delimitada por ciertos parámetros y se le añade el tipo de fuerzas a las que va a estar sometida nuestra pieza. Se deja correr el software y lo que va a hacer es que nos va a optimizar nuestra geometría para de esta manera usar la menor cantidad de material posible sin sacrificar la integridad estructural. ¿Qué nos permite esto? De igual manera reducir tiempo de impresión y usar solamente la cantidad de material que se va a requerir. Aquí podemos ver un ejemplo con lo que fue el caso de Bugatti. Ellos lo que hicieron fue diseñar en diseño generativo un caliper. ¿Esto por qué? Ellos tratan de hacer el carro más rápido de la historia. Al estar trabajando con velocidades mayores a 400 km por hora, cada gramo cuenta. Entonces lo que ellos descubrieron es que el diseño generativo les va a solucionar una gran cantidad de problemas al poder reducir en gran parte el peso de sus piezas. Pueden observar en el video una pieza que, si ven, hay algunas partes que son bastante delgadas, más tienen su razón de ser ahí, de estar ahí. ¿Esto por qué? Porque el software dijo que usando este tipo de estructuras las cargas se distribuyen de la mejor manera posible. Y se puede ver que a lo largo del video esta pieza no falla, aunque estemos trabajando con velocidades mayores a 400 km por hora y temperaturas cerca de los 1000 grados centígrados, la pieza no falla. Esto porque este software está tan bien optimizado que las piezas son las más resistentes que se puede realizar y nos dan el mismo rendimiento que si tuviéramos una pieza completamente sólida. Para terminar, me gustaría mencionar los beneficios del diseño para manufactura aditiva por encima del diseño tradicional. Para empezar, tenemos la reducción de peso. En la gran mayoría de los casos que vimos, la reducción del peso fue abismal, en algunos casos mayores a 10 veces reducción de peso. Y esto nos representa también velocidad, ya que nuestras piezas pueden estar trabajando de manera más rápida. Si tenemos un brazo robótico, puede moverse mucho más rápido porque no es tan peligroso trabajar moviendo 200 gramos que moviendo 2 kilos. También nuestros operarios se van a cansar menos al estar trabajando con piezas mucho más ligeras que si están trabajando levantando 5 kilos cada 5 minutos, pues se van a cansar mucho más rápido. Tenemos lo que es la reducción en tiempos de ensamble. Si imprimimos ensambles completos, no tenemos que estar ensamblando pieza por pieza, sino que podemos terminar con varios subensambles y al final solo terminamos añadiéndolos estos a un ensamble mucho más grande. De nuevo, esto nos reduce tiempo. Tenemos la reducción del uso de material de soporte. Si tomamos ventaja de lo que es el ángulo de autosoporte, podemos reducirlo a casi cero y de esta manera no trabajamos tanto con este material, ahorramos costo y ahorramos tiempo porque nuestra impresora no va a estar cambiando de cabezales, sino que va a estar trabajando todo el tiempo con el mismo cabezal y esto también viene a ser más rápido. Tenemos lo que es mayor fuerza. Nuestras piezas no necesariamente tienen que sacrificar fuerza por ser más ligeras, como vimos con lo que es el diseño generativo o el diseño de contornos. Estos son ejemplos bastante buenos de cómo una pieza muy ligera puede otorgarnos una gran resistencia a los esfuerzos. Y también tenemos lo que es la mayor ergonomía. Aquí tenemos estas dos piezas. Estas dos piezas las utilizó BMW en sus líneas de ensamblaje. Como podemos ver, la pieza diseñada para manufactura tradicional está hecha en aluminio, es bastante pesada, tiene estas dos agarraderas que son bastante incómodas, la verdad, porque son bastante pequeñas, además de que esta pieza puede estorbar un poco a las manos. Y cuando se cambiaron a lo que es la manufactura aditiva y diseñaron en base a ella, terminamos con una pieza que es mucho más ergonómica,
Son las agarraderas mucho más cómodas y la pieza pesa casi nada. Este es otro gran beneficio de la manufactura aditiva. Les agradezco por haber estado en este webinar. Les dejo mi información de contacto y gracias por su atención.